¿cierto? Y por eso Rutas ahora dice, hay que hacer, antes de hacer unidades de aprendizaje, mejor hay que hacer proyectos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los proyectos de aprendizaje exigen que yo deba consultar, preguntar o negociar con los alumnos qué temas qué problemas vamos a solucionar y cómo lo vamos a solucionar. Y no queda ahí, sino busca integrar las demás áreas. Por eso es que Rutas del Aprendizaje exige que se trabaje proyectos de aprendizaje. Por eso que en inicial y primaria les ha salido un módulo que dice proyectos. Y ahí están ya los proyectos que deben tenerlo como idea, no copiarlo también. ¿Cierto? Muy bien. Entonces la teoría conductista es muy buena. Buscar de cambio de conducta. Tiene muchos teóricos, además, uno de los clásicos es Macarenko. Macarenko decía que sí, mediante el trabajo se puede modificar la conducta hasta de los desadaptados o de los antisociales. Y él lo demostró en su escuelita que sí es cierto. Y nosotros en la escuela también hemos encontrado formas y formas para modificar conducta. Y siempre lo hemos asociado con disciplina. Y nuestra escuela busca eso, modificaciones de conducta. Pueden ser esos medios pueden ser positivos o pueden ser negativos. Los positivos y negativos serán válidos en el condicionamiento clásico. En el condicionamiento carácter básicamente los condicionamientos positivos. El felicitar a un alumno cuando saca 20 está muy bien, ¿cierto? El de repente, si un profesor hace un buen trabajo durante todo este año y darle un premio, pues, ¿no? Un premio por un diploma, qué sé yo, muy bien. Pero en el conductismo, en el nuevo enfoque ya no. El que yo me haya desempeñado y ser mejor profesor del colegio este año, que es para que me den un diploma o una resolución, o es porque tengo que hacer bien mi trabajo. Pero no, si no nos dan diploma, no. Además el Estado te pide resolución. Además me incentiva, ¿no? Dice, buenas prácticas pedagógicas. Hay que premiar a los profesores. Eso es reforzar conducta. O sea, el conductismo, hasta el que dice que tiene que implementar la nueva propuesta, refuerza con conductismo. Por último, pues, ya, no puedes el examen, te voy a votar, te vas a sacar. ¿Por qué estamos muchos sentados aquí? ¿Por estímulo positivo o por estímulo negativo? Positivo. Yo veo como quiero, muy bien. Entonces, esas son cositas que hay que tener en cuenta y en la escuela funciona muy bien. Y los casos cerrados que te van a poner en este lado. ¿Cierto? Te van a recrear bonito cosas positivas del enfoque de la teoría conductista. Y como tú eso haces en la escuela, de repente vas a marcar de que eso está correcto. Pero ubica, ¿qué estás buscando? ¿Cambio de conducta o cambio de actitud? Acuérdate que lo otro busca cambio de actitud. El anterior enfoque conductista busca modificación de conducta. El enfoque cognitivo y sociocultural lo que busca son los cambios de actitudes. Es decir, el ir a la escuela, yo siempre he dicho que mi mamá era moderna, era muy moderna. A veces de vez en cuando sacaba un 20, yo le decía a mi mamá, ¿cómo la señora Felicita le da plata para ir al cine allá? Y no había cine blanco y negro, pues, y íbamos a ver el Zorro. ¿Se acuerdan del Zorro? A esa época, bueno, el 79, no, 80, 81, ¿no? Ahora poquito. Entonces, le ha dado, ¿por qué yo no puedo ir si yo he sacado 20? Y mi mamá decía, ¿qué cosa? ¿A qué crees que te manda al colegio? Muy bien. Yo no sé si había leído Austin y a quién diablos había leído mi mamá, pero lo que me estaba diciendo, tú vas al colegio a sacarte 20. No vas al colegio a sacarte 10, a sacarte 8, sino vas a rendir hasta donde dé tu capacidad. Si dio para 10, dio para 15, dio para 20, es igual. Lo interesante es que te sientas bien y consideres que ese 20, ese 14, ese 18 es lo que tú mereces. Y se acabó. Y no iba al cine. Entonces, esto es un poco la idea de hoy, por eso que nosotros hablamos cambio de actitud.
hay que cambiar de actitud. No hay que esperar que ir a la escuela es que necesariamente es por una recompensa, ¿cierto? Sino que sea por placer. Por eso hablamos del placer de la lectura, el placer de la matemática recreativa, el solucionar los casos, involucrarse con los problemas sociales. Y peor que en rutas ahora trabajamos, hay que trabajar a través de una situación de contexto. Hay que planificar de la situación contextual, hay que responder al contexto. Muy bien, eso busca cambio de actitud. Eso no busca modificar conducta. Entonces, si ya estoy hablando de que el contexto, de que yo debo responder en todas mis acciones al contexto, está interesante. Y no por eso debo esperar o premio o castigo. ¿Cierto? Muy bien, por eso van a ser premiados. Entonces, queda claro, en lo conductista, vamos de Watson hasta Skinner. Dentro de Skinner también podemos entenderlo a los dos, a Gagné y a Bloom, ¿cierto? En el conductismo. Pero Gagné y Bloom también están vigentes al otro lado. Gagné y Bloom siguen vigentes hasta en las pruebas que nos aplican a nosotros. El nuevo enfoque, ahí está el nuevo enfoque. El nuevo enfoque que poner el DCN, y en el caso de ustedes, teoría sociocultural, es el enfoque, pues, todas las variantes. Ustedes tienen un PCR, hay una empresa bien interesante en su proyecto curricular regional, siempre lo comento, espero que lo estén aplicando y eso está bien, por el enfoque que traen. Ustedes ya han dado, antes que aparezcan rutas del aprendizaje, ustedes ya estaban estudiando. ¿Por qué? Porque ya estaban trabajando por desempeño, ¿cierto? Y ese desempeño nomás que lo llamaron a Allen Ruhr, hacer bien, amar, querer bien, o sea, el bien querer, el bien hacer, el bien todo. Eso es, ahora en ruta se llama desempeño y en nosotros se llama buen desempeño laboral, en el director se llama buen desempeño directivo y en el estudiante el buen desempeño en los aprendizajes. Modelo chileno, los tres son modelos chilenos. En Chile hace tiempo vienen trabajando como marco de buen desempeño, pero en el caso de ustedes se gesta no por allí, por eso que ustedes no toman desempeño, sino trabajan con la metodología chacana y su buen hacer. Me parece interesante. Yo por eso siempre les digo a los amigos que están trabajando todo lo que corresponde a Marco, sobre todo a la prima de Omay, ¿cómo se llama? La chica del municipio. Omay, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el nombre artístico? Isabel. La prima de ella es la responsable del currículum, en el Ministerio de Educación, Liliana Carmel. A Liliana Carmel siempre le hago la pregunta siguiente: ¿tú has revisado el PCR de Puno? De los tres, pero yo los tengo gracias a la estimada amiga Maritza Guapami, que me facilitó tanto en CD como en físico, así es que he podido revisarlo bien y está interesantísimo. Esas rutas antes de rutas. Entonces yo les pregunto a ellos si realmente el ministerio revisó el PCR de Puno y empezó a trabajar, porque usted trabaja en el enfoque sociocrítico, como él, y lo que buscan es el buen hacer. Y lo que buscan es lo que ahora nos habla, el enfoque reflexivo, o lo que es investigación-acción. Y en PCR ya estaba trabajando cerca desde 2007, si no me equivoco, 2008. ¿Quién revisó ese PCR para...? Pero bueno, lo interesante es que las personas que tuvieron a bien trabajar ese PCR, sí revisaron varias cosas. O sea, sí leyeron a todos estos que vamos en este momento conversando. Por eso es que su PCR está materializado. ¿Quién está en el DCN y en ruta? El papá de todos, el que plantea inicialmente el enfoque cognitivo. ¿Quién es? En la teoría psicogenética de Piaget. Piaget hace un trabajo bien interesante para con los niños, ¿verdad? Dice, por ejemplo, vamos a tomar un solo hecho, los dividen, ¿no? Los niños, sus aprendizajes se pasan por 4 etapas. O sea, para que aprendan los niños deberían pasar por 4 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? Sensorio motor. Por eso que a los profesores de iniciar los casos le van a poner con puro Piaget, puro sensorio motor, puro preoperacional para iniciar primaria. Revisen Piaget, quieran o no quieran. Ahí yo les voy a dejar el PPT también de cada uno de ellos. Ahí está.
está, no nos va a alcanzar tiempo, por eso, pero ahí tienen un PPT que seguro les van a facilitar, y si no les facilitan, en la hojita tienen mi correo, que dice: Manuel, envíame más material sobre tal persona. Yo de la universidad, del pedagógico de los chicos les puedo enviar, porque ellos hacen bastante trabajo sobre eso. Y listo, si no compartimos, estamos muertos. Tenemos, en una sociedad del conocimiento, tenemos que compartir. Aunque te quedes sin puesto de trabajo y el otro lado del puesto, igual comparte. Muy bien, entonces, la teoría psicogenética. ¿En qué consiste la teoría psicogenética? Justamente nos habla de la maduración. Y en esta etapa, en esta maduración se dan los dos procesos mentales, de asimilación y de acumulación. Y eso, para que llegue es permanente, constantemente asimilamos, acomodamos, asimilamos, acomodamos, asimilamos, acomodamos. Y para que eso ocurra, siempre está presente el desequilibrio. Siempre que quiero aprender cosas nuevas, debo desequilibrarnos. Es decir, debo superar a mi conocimiento anterior. Y eso a uno lo llama conflicto cognitivo. Entonces, regresando a las etapas que nos plantea Piaget, dice: los niños aprenden primero a través de los sentidos, sensorio, motor. Y según Piaget, todo ingresa por los sentidos. ¿Creen ustedes que todo ingresa por los sentidos? En esa etapa dice que todo ingresa por los sentidos. Textura, forma, sabor, olor. ¿Qué no ingresa por los sentidos? ¿Cierto? Entonces, de ahí pasa a otra etapa, ya una etapa más superadita, ya estamos entrando a primer grado, segundo grado. ¿Cuál es la etapa? Preoperacional. ¿Y en qué consiste la etapa preoperacional? En que ya no tengo necesidad de ver el objeto, de tener el objeto real, sino el objeto representado por, ¿cierto? El uso de repente de alguna maqueta, el uso de alguna, ya no de una manzana, sino de repente de un objeto que represente la manzana. Pero igual siempre me va a permitir, es preoperacional, porque necesito todavía manipular para poder construir, formular, etc. ¿Cierto? Y después de la etapa preoperacional, que más o menos le va a durar hasta segundo, tercero, cuarto grado, ¿qué etapa pasar por los niños? Su aprendizaje, ¿cómo es de los niños? De las operaciones concretas. ¿Y cómo son en las operaciones concretas? ¿Cómo son los niños en las operaciones concretas? Ya son capaces de formular algunas situaciones breves, no puntuales. Pueden inferir, pueden hacer una pequeña hipótesis, pueden resolver algunos casos, ¿cierto? Y no hay necesidad todavía de que vean en la vida real que ocurra eso, sino lo pueden inferir. Y finalmente la secundaria entra fuerte, quinto, sexto grado, hasta donde sea, hasta el quinto de secundaria. ¿En qué etapa? La etapa simbólica, ¿cierto? Formal, el pensamiento formal. ¿En qué consiste? En que ya el estudiante esté en la capacidad de utilizar fórmulas para dar soluciones a problemas. O sea, puede resolver un caso haciendo uso de técnicas, de estrategias, de fórmulas, ¿cierto? Mentales. Ya no tiene necesidad de estar juntando 4 manzanas más 2 peras es igual a 6, ¿ya? Él puede hacerlo en forma simbólica y sin necesidad incluso que esté escrito el 4 y el 5, no, de frente. Entonces esa capacidad, y esa capacidad está ya básicamente del quinto grado y toda la secundaria le va a acompañar toda la vida. Es lo último que vamos a ir aprendiendo, y ahí es donde se agarra Vygotsky. Y Vygotsky dice que esa es la etapa donde hay que desarrollarlo, por eso que habla de la zona de desarrollo próximo, ¿cierto? Allí hay que ayudarlo intensamente. Luego vamos a hablar un poco más de Vygotsky. ¿Qué más de Piaget? Piaget es algo interesante. Para Piaget, como parte de la teoría psicogenética, hace 2 afirmaciones. Sí se heredan algunas, heredamos de nuestros padres algunas capacidades. Créanlo, yo dudo, pero dicen que sí. Dicen que hay signos de padres ingenieros, es posible que hijo matemático. Y si no es así, verifica tu padre. Pero lo que es determinante y lo que es positivo para este enfoque nuestro de Piaget es lo otro, que es el contexto social.
Yo soy más de la idea. Si estoy rodeado de puros matemáticos, veo matemática para la cocina, matemática en la sala, matemática en todas partes. ¿Qué cosa es lo que ha pasado aquí? Piaget dice que también el entorno social es determinante, ¿cierto? Es posible, padres, profesores, familia, profesores, ¿quién es el profesor? Y eso, ¿quién lo determinó? El entorno, ¿cierto? El entorno social. Por eso que para Piaget es el primero en plantear con la conciencia moral, ¿cierto? Es el primero en plantear eso. O sea, el primero en decir que definitivamente las personas debemos de desarrollar los valores, debemos de desarrollar la conciencia y definitivamente debemos encontrar en nuestro entorno social buenos modelos, ¿cierto? Muy bien, Piaget, teoría del aprendizaje significativo. ¿Quién? Austin, ¿cierto? Austin. A diferencia, antes hemos visto el enfoque cognitivo, en el enfoque cognitivo pedagógico está Piaget, Austin, ¿cierto? Pero en la teoría, gracias, en la teoría de los aprendizajes por descubrir, de los aprendizajes significativos, ahí vamos a encontrar a Austin. ¿Qué dice Austin? Austin recoge muchas cosas de lo que hace Piaget. Por ejemplo, Piaget nos habla que para que una persona pueda generar nuevos conocimientos, debe poner en duda el conocimiento anterior. Y a eso Piaget lo llama equilibrio, desequilibrio y reequilibrio, ¿cierto? Y el ejemplo que pone Piaget es bien interesante para niños. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Dice que un niño de 2 años está paseando por su sala, según Piaget. En eso observa en el centro de mesa de su casa un objeto de color de forma circular. El niño lo observa y dice, eso es una pelota. Porque él hasta la fecha, todas las experiencias que tiene es que todo lo circular es una pelota. El niño hasta ahí está seguro que es una pelota, está equilibrada. El niño va, coge el objeto circular, sorpresa, se da cuenta que es dura. Se le generó el conflicto cognitivo o se empieza a desequilibrar. Qué raro, ¿qué pasa con esta pelota? Es duro, pero no es suficiente todavía decir, sino que tiene que salir de esa duda y tiene que hacer la siguiente prueba con ese objeto circular. Toda pelota que da, bote. Así es que agarra ese objeto del centro de mesa que es un florero, él agarra y lo tira al piso. Eureka, acaba de reequilibrarse. No todo objeto circular es pelota ni da bola, ¿cierto? Y en ese momento su desequilibrio pasa a reequilibrarse. Y a partir de esa fecha, el próximo florero que ponga su mamá ya no lo va a romper. ¿Qué tal? O sea, es interesante. Eso tiene que ocurrir. Es decir, nadie que está equilibrado puede adquirir nuevos o generar nuevos conocimientos. Necesariamente tengo que desequilibrar. Eso es lo que recoge en la teoría del aprendizaje significativo Austin. ¿Y Austin qué hace? Austin dice, para que sea significativo un aprendizaje, lo que hay que hacer es primero rescatar los saberes previos. Los saberes previos que el estudiante lo aprendió en la zona de desarrollo real. Puede ser en su entorno social, puede ser en su familia, puede ser en su comunidad, o puede ser el año anterior de la escuela. Todo lo pasado se convierte en este caso en zona de desarrollo real. Por lo tanto, el estudiante tiene saberes previos. Eso recojo y luego, si es que esto es sólido, y yo necesito que el alumno empiece a entender que nada de lo que él sabe es absoluto, sino que es relativo, le tengo que generar el conflicto cognitivo. Con las palabras de Piaget, le tengo que desequilibrar. Porque si no lo desequilibro, pedagógicamente, dice Austin, no podrá mostrar interés para poder generar nuevos conocimientos. En otras palabras, ese estudiante en tu hora de clase, estoy seguro que tú estás haciendo matemática y él se está poniendo al día en historia.
porque no le generaste interés, porque no le desequilibraste. El profesor no le está repitiendo lo que le pasa aquí. ¿Viste? Ya sacó sus conclusiones. Entonces, es por eso que esta teoría del aprendizaje significativo es importantísima. No se hace significativo si el alumno no amarra entre su saber previo, su nuevo saber, su saber previo, el saber científico, en el nuevo saber. No hay. Y allí es donde, según Ausubel, también interviene el maestro como mediador, en su rol de mediador, en esa zona de desarrollo próximo. Allí trabaja el maestro intensamente, acompaña al alumno, no está al margen del estudiante. Muy bien, ahí lo dejamos a Ausubel. ¿Qué más de Ausubel? Gracias a Ausubel, hoy por hoy nuestra sesión de aprendizaje es esa. Motivamos, recogemos saberes previos, aplicamos el conflicto cognitivo y luego construimos un nuevo saber. Somos ausubelianos, piagetanos, brunianos, no sé, en rutas y en DCL, la sesión de aprendizaje, ya sea inicio, proceso, salida, o ya sea inicio, desarrollo, cierre, en los dos casos está presente los procesos de adulto. Pues en los dos casos está presente Ausubel y Piaget. Pero hay otra más, teoría de los mapas conceptuales. Este teórico plantea lo siguiente: en la sociedad del conocimiento abundarán los conocimientos, que será imposible que una persona los logre acumular todos tal cual. En otras palabras, es bien difícil que todo te aprendas de memoria. Y a partir de allí, él plantea de que la mejor forma es generar procesos mentales o cognitivos y organizar los conocimientos y mantenerlos organizados. Y el primero en plantearlo es en mapas conceptuales, pero no se olviden que después hay redes mentales, mapas mentales, cuadros sinópticos, es decir, lo que plantea Toussaint y los demás, ¿cierto? Pero él es el primero, se rescata lo bueno, porque los mapas conceptuales estrictamente organizan conocimiento. Por eso es que rescatamos en el DCN la teoría de los mapas conceptuales. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Novak, ¿cierto? Novak. Y Novak hace una precisión bien interesante, ¿no? Dice Novak que él rescata esta propuesta del campo de la ingeniería. Según él, los ingenieros en la década de los 30 ya utilizaban mapas conceptuales. Y que de allí traen como modelo para el campo educativo. Y en la educación todavía no sabemos hacer mapas conceptuales. Teoría del aprendizaje por descubrimiento. Este teórico plantea lo siguiente: el maestro debe ser no un mediador, sino debe ser un facilitador. Debe facilitar y crear todas las condiciones para que el alumno construya sus aprendizajes, pero a través del descubrimiento. O sea, a propósito debemos de ponerle casos al estudiante para que él descubra el nuevo saber o descubra los saberes. Y que de eso no estaría en la zona de desarrollo próximo, sino eso estaría en la zona de desarrollo real, porque sería el alumno que descubre todo. ¿Quién es el que desarrolla esa propuesta? Brunner, ¿cierto? Brunner. Y Brunner es a quien le podríamos decir, bueno, el que casi nos deja sin chapa, porque al convertirnos a nosotros en facilitadores, como comenzó el plan era donde el alumno solito tenía que construir su conocimiento, se generó todo un conflicto. Felizmente Ausubel hace todas esas correcciones, dice: no, el profesor no es facilitador, el profesor es mediador, media entre el saber previo y el nuevo saber. Y por eso siempre les pongo algunos ejemplos, ¿no? Voy a poner un ejemplo para ver qué me pasó a mí puntualmente, ¿no? Es este caso del Morro de Arica. ¿Quién se lanzó del Morro de Arica? Alfonso Ugarteche. La historia relata, describe que se lanzó ¿a dónde? Que se lanzó al mar. Muy bien. Eso, la historia es descriptiva. El DCN y rutas es interpretativa y analítica. Es decir, la historia no lo aprendo a correr, sino lo tengo que aprender. Lo tengo que explicar. Entonces, si es así, tendría que ir a verificarlo, ¿no?
y voy a Arica y verifico el morro de Arica, ahí está hasta ahora. Muy bien. E imaginaré lo que me dijo los profesores, pues, lo que me dijeron los profesores desde la primaria hasta la secundaria, que Alfonso Ugarte se lanzó al mar. Y al verificar veo que el mar está más o menos a 500, 600 metros de Morro de Arica. Y abajo de Morro de Arica está la Panamericana Sur. Y después viene el muelle y la playa y después la mar. Entonces, ¿cómo es que don Alfonso Ugarte llegó al mar? ¿O se lanzó hacia el mar? ¿Cierto? Entonces eso puedo conversar con los alumnos. Entonces yo estaré dándole los saberes científicos, pero él maneja su saber previo. Muy similar va a ser con la avenida, por ejemplo, de San Martín, de José de San Martín, en el cruce de los pasos de los Payacas, sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué dice la historia de ese día? Dice que José de San Martín cruza los pasos de los Payacas para ingresar a independizar el Perú. Y en los libros tanto de Basadre y más puntualmente en el de Castillo Morales está la imagen, está el retrato de don San Martín en los pasos de los Payacas montado en un caballo blanco. Hasta allí está correcto, es un saber previo, eso es lo que mis alumnos saben, pero yo, profesor, tengo que confirmar a ellos. Y la pregunta que le haría al estudiante sería: don José de San Martín, los pasos de los Payacas, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cruzaría en caballo? Articulo las áreas. Al articular las áreas voy a encontrar lo siguiente: ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Rescato CPA. Y lo primero que tengo que hacer y medir es los niveles de resistencia de las acémilas. Y viendo los niveles de resistencia de las acémilas, voy a ver que el animal más cobarde para cruzar las alturas, ¿quién es? ¿Quién es? El caballo. ¿A qué altura le da soroche al caballo? 3.800. ¿A cuántos metros mide los Payacas? 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo era el caballo de José San Martín? Era un super caballo. Entonces miren, ahí un saber previo, porque así está descriptivamente en los libros, pero analíticamente y repetitivamente no es así. ¿Y qué ocurriría? Lo siguiente: tendría que rescatar con mis alumnos y ver los niveles de resistencia de las acémilas. Una acémila más resistente que el caballo es el burro. El burro sí es burro, puede ir a cualquier altura, no hay problema. Pero un generalísimo del ejército libertador no va a cruzar el burro. Además, la historia no describe que cruzó el burro. Otros animales más resistentes son la llama, 35 kilos, la caja, 30 kilos, la vicuña, 10 kilos. Yo no creo que un hombrón como José San Martín haya pesado 35 kilos, ni 36 kilos, ni 30 kilos. Entonces la pregunta vendría: ¿en qué cruzó el paso de los Payacas don José de San Martín? ¿En qué cruzó? Y ahí lo dejo, ¿cierto? Y le generé el conflicto cognitivo. Ahora saco el libro, lean. Tendrán que leer, pues, ¿por qué? Porque para responder eso necesitan información. Y eso es lo que lo llama, es el primer proceso cognitivo de toda capacidad. Empiezan a leer, a revisar, a buscar y encontrarán que reforzarán el conocimiento que tienen, pues el libro que le tengo que poner tampoco no va a ser el mismo, bueno, de Castillo Morales, no. Y encontrarán qué cosa. Primero los llevaremos al análisis, y analizando veremos que el animal resistente a las alturas más de los 5.000 metros sobre el nivel del mar que puede cruzar, ¿quién es? ¿Quién? El burro, pero ya hemos descartado, no cruzó el burro. Otro animal cruza esa altura. La llama, ¿cómo se llama? ¿En qué animal cruzó? ¿En qué acémila, perdón? En mula. ¿Por qué? Porque la mula es un animal resistente que es el cruce de... ¿Cómo vas a cruzar un burro con un caballo?
¿por qué registran un caballo? ¿Cierto? Y yo tendré que explicar a los alumnos pues que así es, porque la historia es descriptiva, no es una historia interpretativa ni analítica. Además, los cronistas o los que escribieron toda la historia, pues siempre escribieron con algunas cosas particulares. Y vieron, los chicos dijeron, o sea, mula. A la próxima ya sabrán, este caballo no fue caballo, fue mula. Y tengo que complementar a eso. Y revisarán con la sangre y dice lo siguiente, que la caballeriza vino por mar hasta la bahía de Pisco. Y en Pisco desembarcó la caballeriza y allí es decir donde don José de San Martín seguro que tomó su caballo para entrar por la sierra hacia Huaura y declarar la independencia. Pero a Lima siendo el caballo. Y toda la tropa entró en caballo.